Hola, buenas tardes. Bueno, hoy tengo yo mi podcast de mi licenciatura de Derecho Penal y para este podcast tengo una invitada especial, es mi sobrina, es Andrea Judith Estrada Parra y yo la invité porque primeramente quisiera darles a conocer que ella es una representante del movimiento feminista y está muy atento en cuanto a ciertas circunstancias de delitos y también estudia en la UAN la licenciatura de Negocios Internacionales. Por lo tanto, bienvenida. Gracias. Gracias, mucho gusto. Ay, mira, bueno, hay que ponernos cómodos porque vamos a empezar un tema muy bueno, muy interesante que yo considero que todas las personas tienen que conocer. ¿Sí? Porque esto día a día y más porque estamos en una sociedad donde todo el mundo tiene una opinión, donde todo el mundo tiene diferentes valores, entonces es muy importante conocer ciertos aspectos en cuanto a delito, ¿verdad? Primeramente quisiera darles a conocer que yo en este semestre miré diversos temas, pero los temas que más me llamaron la atención porque yo elegí dos, que es la pena y la extinción de la pena. Bueno. Vamos primeramente. Pues a mí me gustaría saber primero, como ya platicamos un poquito de este tema afuera, ¿qué es en derecho penal la pena? Bueno, la pena en cuanto a derecho penal es un recurso que el mismo Estado aplica a ciertas personas cuando se les está acusando de un delito, ¿sí? Entonces se les restringe ciertas acciones mientras está en un proceso su acusamiento, ¿verdad? Eso es en cuanto a la pena. Y algo muy interesante que me contaba dentro de la pena es que sí, o sea, la pena lo tomamos como prisión, como una persona que incide en un delito grave, pero la pena también son las multas, también son diferentes rangos en el cual pues solamente se busca que la sociedad esté en armonía, ¿no? Sí. No incidir en un delito previo. Sí. Cuando una persona se le acusa de un delito, ¿verdad? Se le acusa de un delito, pues lógicamente esa persona tiene también derechos. Entonces, él tiene derecho pues a que tenga un abogado, entonces mientras se hace algunas averiguaciones previas, ¿verdad? Y si se le constata cierto delito, pues ya lógicamente viene lo que es ya lo de la prisión, dependiendo cómo esté su caso, ¿verdad? Sí, pues hay diferentes tipos de penas, ¿no? Ajá. En este caso. Sí, de hecho hay diferentes tipos. Uno está, por ejemplo, la prisión, que ya lo estuvimos platicando. Eso es cuando ya se le constató a la persona, ya llegó un proceso legal, ya se vieron varias circunstancias donde se ve que esa persona sí es responsable, ¿verdad? Sí cometió un delito. Entonces es cuando ya se le da en cuanto a la previsión, o sea, ya se le mete dentro de un reclutamiento, dentro de una cárcel. Sí, de hecho es muy importante porque dentro de mi carrera existen los agentes aduanales, ¿no? Y pues es importante saber esto porque si modificamos algún tipo de papel en los cuales vengan diferente información a la que realmente es, podemos incidir en un delito. O sea, que si alteras algo, ¿verdad? Claro, y llegar hasta la prisión, a veces pues sin saberlo, vaya, en este caso. Sí. A veces la misma ignorancia, ¿verdad?, también te hace cometer ciertos delitos. Es por eso que yo elegí este tema, porque mucha gente no sabe, su misma ignorancia a lo mejor los hace cometer un delito, los hace ser delincuentes, ¿verdad? Entonces es muy importante tomar eso. Y está el otro en cuanto a la multa. La multa, por lo regular, yo podría poner un ejemplo, es cuando un juez te pone cierta multa. Eso se da por lo regular, bueno, un ejemplo que yo puedo poner, cuando cometes alguna incidencia de tránsito, ¿verdad? Que por lo regular te llega una multa, porque, no sé, infringiste una ley de tránsito. Entonces después te mete una multa. Sí, claro, es un delito al final de cuentas, pero es un delito menor. Sí. En este caso, por ejemplo, en el derecho, en la ley aduanera, nos habla de que sí, en ciertas mercancías, en ciertos casos, se puede
tomar prisión Ujú. o se puede tener una multa, ya que Sí. no es tan grave en este caso. Sí. Pero sí se busca que tenga una incidencia Sí. para que pues haya algo previo, ¿no? Entonces, Sí. en este caso sería así. Ujú. Pero también está, ¿qué diferencia tiene con la reparación del daño, no? Bueno, la reparación del daño por lo regular se da mucho cuando sucede una acción y a lo mejor la persona está ya detenida. Bueno, yo puedo poner algún ejemplo de una persona, por ejemplo, que golpeó a otra persona, entonces, no sé, que le tumbó ciertos dientes, alguna dentadura, entonces se le da una reparación del daño para que esa persona pueda atenderse y pueda ir con un dentista, por decirlo así, ¿eh? O puede haber muchísimos más ejemplos, pero donde se le da como una especificación al juez de cuánto le va a dar a esa persona para que pueda reparar ese daño, lo mínimo, o pueda pagar un psicólogo si hubo algún problema. Entonces, psicológico. en este diferencia sería como, pues sí, o sea, se repara el daño hacia la persona. Hacia la persona afectada. Afectada, ajá, Sí. y en la multa sería hacia la ley. Hacia la ley también. Entonces, vamos ahora con el trabajo a favor de la comunidad, que es bien importante eso. Yo aquí en México por lo regular no he visto ese tipo de pena, pero en Estados Unidos se da mucho eso, el trabajo dentro de la misma comunidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando infringes alguna ley de tránsito, yo lo comento porque pues un primo me lo comentó también, ¿verdad? Que él cuando recién llegó a Estados Unidos, ya ves que las leyes de tránsito son muy diferentes aquí en México, entonces él infringió una ley de tránsito, entonces le llegó de repente una orden de un juez donde tenía que presentarse a un juicio con un juez porque hizo tal acción. Entonces se le multa con $2,000, él no tiene el dinero, pero se llega a un acuerdo donde él tiene que ir a dar como un servicio comunitario. Le tocó barrer camellones, le tocó pintar escuelas, etcétera, etcétera. Sí, claro, y esto se da incluso en la ley en Estados Unidos desde jóvenes. Sí. Aquí un vecino también, si no asistían a la escuela allá en aquel lado, pues se les incidía a hacer trabajo comunitario para que no salieran de la escuela. Sí, sí. Y Sí, es eso como un castigo, la verdad, pero es un castigo menor para que tú valores también. Yo pienso que va con esa parte de que valores la misma sociedad, ¿verdad? Está también la suspensión, la destitución o la inhabilitación del cargo o empleo. Bueno, yo como maestra me he dado cuenta de unos casos de unos maestros de que se les acusa de tocamientos a ciertas niñas, ¿verdad? Entonces, la misma secretaría destituye al maestro, o sea, lo pone fuera de, ¿verdad? Mientras se hacen ciertas averiguaciones previas. Ya si se le constata que él sí hizo eso, entonces ya son otros asuntos, ¿verdad? Ya le quitan su cédula, le quitan su trabajo, pero mientras lo retiran porque mientras se puede constatar como que es un peligro. Sí, claro, Sí. Es hacia la víctima, protección a la víctima. A la víctima o futuras víctimas Ajá. que puedas tener. Sí, sí. Igual pues en todo, ¿no? En todo trabajo, usted como licenciada, futura licenciada, entonces si incurre un delito ya no podría ejercer y ahí no solamente sería la suspensión, sino como declinación total de su carrera. Sí, sí, porque ya es un delito, ¿verdad? Bueno, está también la suspensión o prohibición del derecho vinculado al hecho, que por lo regular tiene mucho que ver con el anterior, ¿verdad? Porque es una suspensión que está vinculada a tu hecho. En el caso del ejemplo que puse del maestro, es una suspensión mientras se le da un seguimiento a su caso, mientras se hacen las ciertas averiguaciones previas, se le retira, ¿verdad? Sí, claro, y esto ya sería como comprobado, ¿no? Comprobado, sí. Y después está la publicación especial de la sentencia, que esa yo la entiendo como que son como los delitos que no son muy comunes o son muy graves, entonces se le da como una sentencia especial. Ahí podría sumar, por ejemplo, si el papá mató, por ejemplo, a su hija, que sería un delito, son ciertos años porque es un menor de edad, ¿verdad? Es una niña. Se suman años porque es tu hija. Sí, claro, es un delito con más hazaña, ¿no? O sea, con más hazaña. Y se le suma también en cómo la asesinó, si le hizo sufrir o no. Entonces,
por lo regular suman todos esos años y a lo mejor son hasta 90 y tantos, 80 y tantos años. Que en Estados Unidos yo he escuchado mucho que se les dan a las personas, por todo lo que se les suma, que hasta 2 cadenas perpetuas. Sí, son cosas muy delicadas y hay que tener mucho en cuenta, ¿verdad? Sí, claro, es que es mucho más fuerte este delito, ¿no? Sí, o sea, por el apego a lo mejor, o sea, por la confianza que se tenía en el caso, en el ejemplo que yo puse, que si era su papá, o sea, se tuvo una cierta confianza de dejarle a esa niña y él la mató, o sea, ahí todo eso se ve, y luego claro. por la hazaña por la cercanía que tenía. Ajá. Sí, porque esta parte de la hazaña es más duro, ¿no? Por el lazo que se tiene, sí, por el sentimental lazo, y además pues familiar. Familiar es mucho más delicado. Sí, y luego también tiene mucho que ver si le hizo sufrir, cómo la mató, ¿verdad? Que a veces hay personas que tienen enfermedades mentales y hacen los de que el delito sea más fuerte. Y por último tenemos los decomisos o los enriquecimientos ilícitos, que por lo regular esto yo podría poner ejemplos que eso se da mucho en cuanto a los políticos, ¿verdad? Que por el puesto que tienen a veces empiezan a agarrar mucho dinero y empiezan a comprar bienes y todo eso. Entonces, o también cuando son personas que se dedican al negocio de la droga, que empiezan rápido, se enriquecen muy rápido, empiezan a comprar muchas propiedades. Entonces, pues mientras se hacen ciertas averiguaciones, pues se les decomisa ciertas propiedades o se le congelan cuentas de banco, ¿verdad? Ya cuando ya se le constate, pues ya ahora sí se le puede regresar. Sí, claro, dentro pues del comercio internacional se presta mucho para esto, ya que se mueven mercancías en grandes cantidades, entonces a veces no se detectan este tipo de mercancías, ¿no? Como podría ser la droga, diferentes factores que puede ser incluso comida o animales exóticos que no se deben de exportar. Sí. Fíjate, yo he escuchado muchos de esos casos, Andrea, que a veces hay gente que dicen que son, bueno, que lavan dinero, así se les menciona, que exportan camarón, por decirlo así, pero dentro de las cajas de camarón va la droga. Entonces ahí sería como un caso de eso, ¿verdad? Sí, no se detectan a veces por lo mismo que le comentaba de los semáforos, ¿no? A veces no se puede revisar todas las mercancías exactamente por la cantidad de mercancías. Sí, por las toneladas. Pero sí hay un semáforo en el cual los agentes pueden detectar diferentes cosas, ¿no? Se busca exhaustivamente ese tipo de mercancías, ya sea si te toque verde o si te toque rojo, ¿no? Sí, pero algo que me quedó así como que en duda de los animales exóticos que tú mencionaste. Por ejemplo, yo viví en Sayulita cuando recién inicié como maestra. Yo miraba que los americanos traían animales exóticos. Por ejemplo, uno traía una guacamaya, pero él tenía como un documento, ¿verdad? No sé si fue ¿cómo se llama? Donde regulicen todo en cuanto a animales exóticos y todo eso. Entonces él traía como los documentos de ese animal, de esa guacamaya. Entonces ahí entraría, cuando él sale del país y entra, ¿no es un delito? ¿Por traer una guacamaya? Podría ser en ciertas aves exóticas en peligro de extinción o aves que puedan tener enfermedades o no puedan resistir este tipo de clima, ¿no? Entonces es importante saber diferentes, ¿no? Así como el leopardo que lo tenemos aquí en México, ese no se puede exportar por lo mismo, porque no sobreviviría en otro ambiente y está en peligro de extinción también. Por decirlo, que se traigan de Alaska un oso polar aquí, pues se va a morir, ¿verdad? Sí. Entonces sería, si él tiene sus documentos, ahí sería como que si él lleva cantidad para vender también, ¿no? Sí, sería eso otro tema. Sí, sería un delito, ya no sé. Entonces, animales exóticos, es muy difícil conseguir ese tipo de licencias. Sí las hay, pero es muy difícil. Entonces, muy difícil. Generalmente se trasladan ilegalmente. Órale, muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar con la extinción de la pena. Es importante conocer dónde se termina cierto proceso, o sea, en qué ciertas circunstancias, en qué acciones ya se termina como que el juicio, la pena, ¿verdad? Primeramente aquí mencionaba que cuando una persona, por ejemplo, una persona que cometió un delito muere,
pues ya prácticamente ya su expediente pues ya ahí se cancela, ya termina ahí, porque ya no está la persona físicamente para juzgarla, él ya murió. Siempre y cuando pues se constate, ¿verdad?, que esa persona murió, ¿verdad?, con actas y todo. Entonces ahí ya se termina. El otro está la amnistía, que es el perdón que el mismo Congreso de la Unión le da a cierta persona, que ahí podríamos dar como un ejemplo cuando, por decirlo así, una persona que sufre de facultades mentales hace un delito, pero se constata que esa persona, pues médicamente se constató que esa persona está mal de sus facultades mentales, entonces ahí se le da como que el perdón, ¿verdad?, como que se extingue ya la pena por sus facultades. Sí, claro, incluso personas que tienen años en la cárcel y no está comprobada Ajá. su culpabilidad. Sí. Entonces, pues se le otorga este perdón, más bien llamado como no se le encuentran también evidencias, Sí, sí. y pues se libera a esa persona, ¿no? Sí, 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 o sea, se constata que esa persona no es culpable, ¿verdad? Y después está el indulto, que hay que mencionar algo muy importante aquí, que años atrás se modificó en cuanto al indulto, el artículo 97 y 98, donde yo pienso que se dio esto porque las cárceles ya eran grandísimas cantidades ya de personas dentro de las cárceles, y entonces se viene eso, lo del indulto, donde a la persona que ya está dentro de una prisión y tiene muy buen comportamiento o está haciendo ciertas cosas que son buenas, por ejemplo estudiar o etcétera, se le va reduciendo su pena, su condena, cuando esa persona ya hace ciertas cosas bien, ¿verdad? Sí, claro, es dentro de la reinserción hacia la Ajá. sociedad, se busca, ¿no?, un cambio. Hay personas que están ahí por accidentes o por delitos en donde no debieron haber estado, entonces este tipo de cosas pues se buscan para que las personas se puedan reincidir dentro de la sociedad una vez terminada su condena, además que las bajan, ¿no? Sí, sí. No, y a veces ya estando dentro a lo mejor también reflexionan lo que hicieron, ¿verdad? Sí, claro, o estaban drogados, no sus 5 sentidos. Bajo el alcohol o algo. O algún sentimiento, ¿no?, dentro de eso. Y ya empiezan a hacer cosas buenas dentro de la prisión y es cuando se les baja ya su pena. O incluso, su condena, perdón. Que no está bien, pero personas, por ejemplo, que toman justicia con su propia mano, ya sea por violaciones de hijas o esto, ¿no? Sí, sí. Que también es importante. Sí, o sea, tú como feminista no lo ves bien, ¿verdad? Y sí, o sea, como humano también no lo vemos bien. O sea, que justifiques algo atroz que hiciste. Claro, es que sí, se busca justicia por la propia mano, debido a que a veces no hay justicia dentro del derecho, ¿no? De esta parte. O porque a veces dura mucho para que llegue la justicia. O hay muchísimos casos y no se pueden tratar todos, ¿no? Entonces la gente busca por su propia mano, que el feminismo no es violencia contra violencia, sino es violencia contra justicia, ¿no? Sí. Entonces en este caso es lo que se busca, que la persona sí, o sea, tenía un motivo, por así decirlo, que no estaba bien, pero de todos modos se busca, era una persona buena, una persona de buena sociedad, y no va a volver a reincidir, que es lo que se busca. Que es lo que se busca, ¿verdad? Y después está el perdón. Eso es muy importante mencionar, que como ejemplo, bueno, el perdón es cuando la persona que ya está dentro de prisión, ¿verdad?, que por lo regular, bueno, voy a poner un ejemplo. Hace tiempo un muchacho iba manejando con un amigo, lo traía de copiloto, entonces iban tomados, entonces chocan y el que muere es el amigo, el copiloto. Entonces al muchacho lógicamente se lo llevaron a prisión, ¿verdad?, porque hubo un muerto, hubo una persona que falleció. Entonces los papás de ese muchacho, desde la prisión, van con la familia del muchacho que falleció y le piden el perdón. Entonces ellos firman el perdón y sale el muchacho, porque ya se perdonó lo que hizo, ¿verdad? Sí, claro, esto se da mucho en accidentes. En accidentes. Y también en violencia generalmente familiar, ya sea por un esposo, porque todas vemos de por qué no se les encierra, y es por lo mismo, aunque denuncian y todo esto, la persona a la que se le hizo el delito no denuncia y se le otorga el perdón. Entonces es importante en esta parte. Claro que una parte también es la rehabilitación, el tema que va después de esto, ¿no? Sí, sí. No es como tal sale liberado de esto. Sí,
Sí, pero eso ya es bajo la conciencia de los familiares, ¿verdad? De la persona que murió o de la persona que fue agredida. Ajá, y un compromiso. Y un compromiso. La rehabilitación es sumamente importante. Sí, de hecho el muchacho salió bajo órdenes del juez, ¿verdad? Pero se le pidió como que se rehabilitara porque pues fumaba y se le constató que él siempre pues tomaba, o sea que ya era un alcohólico, ¿verdad? Y después está el reconocimiento de la inocencia, que es importante porque a veces cuando se lleva a un juicio, por lo regular la persona, cuando se consta que es inocente, él siempre va a decir soy inocente y presentan pruebas y pruebas y pruebas de que él es inocente, ¿verdad? Entonces, y así a veces hay jueces que le dan una sentencia, o sea, los ponen como culpables. Entonces se da como esa oportunidad de esa persona de que se vaya al amparo, o sea, es como una segunda oportunidad donde ya un juez federal pues ya revisa ese expediente exhaustivamente y busca a lo mejor que no tomó en cuenta el juez, ¿verdad? Y ya de ahí basarse y ver si realmente, o sea, se le juzgó conforme a sus derechos o no, o qué derechos se le infringieron a esa persona. Entonces de ahí se analiza todo y a lo mejor esa persona puede salir libre. Pero es como una segunda oportunidad donde esa persona está luchando siempre por su libertad y por decir que es inocente y a veces se constata que sí era inocente. Sí, claro, en muchos casos. En muchos casos así, entonces, pero hay personas que a lo mejor no tienen pues el dinero también, porque un amparo pues cuesta y es un proceso largo. O sea, no hay el dinero y mucha gente queda pues ahí en la cárcel. Y es muy importante saber eso también. Que sí hay licenciados de oficio, pero pues tiene muchísimo trabajo, dijeras tú, la ley a veces es muy tardía. Entonces se desesperan y pues mejor ahí quedan, ahí sus familiares ahí los dejan, por lo regular. Y está el de la rehabilitación, que ya lo mencionamos anteriormente, que si analizamos, tienen congruencia ciertos aspectos de la extinción de la pena, ¿verdad? Que es cuando un juez ya te dice que tienes que rehabilitarte para que te puedas integrar a una sociedad. Y sobre todo no reincidas dentro del delito, sí. Que es lo que se busca para que no continúen este tipo de acciones. Sí, para que no sigan esa acción, ¿verdad? Pero siempre y cuando tienes que presentar que estás yendo al psicólogo a lo mejor, o yendo a un grupo AA, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último está la preinscripción, que es un tema muy importante que lo comentamos antes de hacer el video, que aquí en México los delitos preinscriben, ¿sí? Por ejemplo, hubo un caso muy sonado de una señora que ella sufrió un delito hace muchísimos años, hace 30 años que le quitan sus tierras, no sé qué tanto, 30, 40 años, entonces cuando ya va a hacer la denuncia y todo eso, pues ya pasaron muchísimos años, entonces los delitos preinscriben, ¿verdad? Claro, dentro de esta parte es importante investigarlo porque los tiempos son muy importantes para saber cuándo puedes denunciar y cuánto tiempo tienes, ¿no? Sí. O al contrario, personas que no saben, que dicen, este delito ya fue hace mucho, a mí me violentaron hace mucho. Sí. Pero es importante mencionar que los delitos preinscriben también cuando después de ser mayor de edad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los niños no pueden hacer justicia como tal o no tienen esa conciencia, ¿no? Sí, son menores de edad. Y se tiene esa prescripción y creo que para delitos sexuales graves y todo esto son 20 años, después de los 18 años, entonces sí es gran cantidad. El menor que puedes encontrar es como tocamientos o algo así, que son 5 años después de ser mayor de edad. Que es en el caso de una cantante, ¿verdad? De Sacha, la que cantaba con Benny Barra y todo eso, que ella cuando era violentada por su productor, ella era menor de edad, entonces ya de grandecita pues ya metió esa denuncia. No es tanto que duren también, o sea, yo pienso que la ley ahí debe de tomar en cuenta eso, porque yo pienso que en esos casos es como algo psicológico también, o sea, estás luchando con algo psicológico que pasaste y a lo mejor quieres durar más tiempo, ya cumplí ya mis 18, pero quiero pasar más tiempo para analizarlo, ¿verdad?
y ya cuando ya me sienta preparada, ya ir ante la autoridad y demandar lo que me pasó. Sí, claro, y además de que se tiene ese tiempo medido, no porque no se quiere investigar Ajá. o así, sino que se tienen muchas carpetas y además de las Sí, carpetas no sí. se pueden encontrar indicios del Sí. delito, es muy difícil. Sí, sí. Pero también el sistema todavía nos falta, ¿no? Como Estados Unidos, Sí, como que Estados sí, Unidos. sí lo tiene. Entonces, Que ahí no hay restricción, o sea, no hay tiempo. Incluso yo veo mucho un programa de Estados Unidos, ACIM, y hay otros más, donde tienen como que todos los expedientes ahí de muchísimos años, de 1940, 1920, que fue que el cabello de la persona cuando lo mataron, y están como que analizando todo eso, descongelan ciertos ADNs que encontraron en esa época y todavía, después de 40 años, a veces incluso encuentran el asesino de esa persona, después de muchísimos años, pero es porque llevan un proceso y está el expediente abierto también, ¿verdad? Sí, claro, y hay posibilidad de encontrar indicios, ¿no? Uh-huh. También como tienen estas la huellas ciencia, la ciencia está muy avanzada. Ajá. Y ahí como un caso muy sonado, no recuerdo ahorita el nombre, pero de un niño que era uh-huh. afroamericano y era fue esclavo, importante mencionarlo, porque debido a su raza fue juzgado por ser el único que se encontraba ahí, racismo, típico, de la muerte de 2 niñas. Ajá. Entonces, eso fue hace cuando los esclavos en Estados Unidos, hablamos más de 80 años. Entonces, la persona fue el primer niño sentenciado a muerte, ¿no? O sea, cuando estaba lo de la esclavitud, ya me imagino todo lo que le aplicaron a ese niño. Sí, claro, y se demostró su inocencia apenas algunos años. Pero él ya había muerto ahí. Claro. Sí, o sea, qué tristeza, ¿verdad? Es por eso que pues yo quise tomar estos dos temas, porque pues en la actualidad, en nuestra vida día a día, pues se cometen muchos delitos, ¿verdad? Y la gente, pues es importante que las personas conozcan qué delito vas a cometer, cuánto tiempo tienes tú para denunciar. Son temas muy importantes. Bueno, yo me despido. Muchas gracias, Andrea, por acompañarme a tu podcast. Y muchas gracias, espero que hayamos sido muy explícitas. Gracias, buenas noches. Buenas noches.